Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en otro capítulo de nuestro podcast. Hoy tenemos como invitada a Ilona Murcia. Ilona Murcia es arquitecta de la Universidad de los Andes con maestría en Patrimonio Cultural de la Universidad Javeriana, especializada en patrimonio cultural con una destacada trayectoria en la gestión pública y cultural de Colombia. Ha desempeñado roles clave como secretaria de Cultura y Turismo en Villa de Leyva. Ha sido directora de Cultura de la Gobernación de Boyacá y subdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Lideró la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y actualmente dirige una fundación. ¿Cuál es esa fundación? Es una fundación que se llama Emillas de Murcia, una fundación realmente orientada hacia la investigación en torno a la vivienda popular, a la vivienda de interés social, pero sobre todo al rol que han tenido las mujeres en la construcción del hábitat, no solo de la arquitectura, sino las maestras, las obreras. Bueno, Qué bien, suena muy bien. Ilona, hoy queremos hablar de cómo esta tradición desde lo mítico llegó a nuestra cultura y cómo nuestros ancestros empezaron a utilizar la arcilla en la construcción. es que una de las cosas más bellas cuando uno empieza a pensar en el ladrillo es como esta relación intrínseca que tenemos todos con la tierra. Pues si tú lo piensas un poco, desde el Génesis dice, Dios creó al hombre de barro. O sea, mejor dicho, tradiciones como la del Popol Vuh, que es bellísima, pues dice que Dios creó al hombre de arcilla, no le funcionó. Intentó hacerla con madera y finalmente lo creó de maíz. En la tradición boyacense es también preciosa la presencia, digamos, de esta relación entre la tierra y la creación humana, porque la tradición en Boyacá dice que Iraca o Ráquira creó al hombre de barro, pero ese sí fue inteligente y lo cocinó, pues lo coció, lo hizo de barro cocido, y se hizo a la mujer de junco tejido. Entonces le sopló la vida y les infundó la vida y pues todos de una u otra manera venimos del barro y nuestra ciudad está hecha de barro, nuestro entorno está hecho de barro y bueno, somos hijos y somos del corazón del ladrillo. ¿Cómo es esto de que el hombre cuando hace su casa, hace la casa del amor? Creo que para aquellos que hemos estudiado arquitectura, que hemos tenido ese infinito placer, una de las cosas más bonitas era algo que decía uno de nuestros profesores en uno de los primeros semestres, creo que fue un profesor mutuo, Horacio Hermida, y él decía que tal vez fue lo que me enamoró a mí de la arquitectura y que me convenció de seguir estudiando arquitectura, que el primer acto de amor que tiene un hombre es construir un techo para su familia. Entonces, yo creo que realmente la relación que tenemos entre la arquitectura, el ser humano y lo que somos, pues es innegable. Y volvemos al punto, se hace de tierra, se hace de ladrillo. Claro. Ujú. ¿Cómo se desarrolla esa historia a partir de esos mitos en Colombia? Bueno, digamos que Colombia, antes de la llegada de los españoles, no utilizaba el ladrillo cocido, si tenemos una enorme tradición alfarera, se dice pues que en Colombia la alfarería tiene más de 6.000 años. Algunos investigadores, algunos arqueólogos dicen que otras culturas amerindias, como por ejemplo las culturas aztecas, toltecas, mayas, sí utilizan efectivamente, sí hacen ladrillo cocido. Es decir, la gran diferencia, digamos, un poco como para ponerlos en términos, estamos hablando con muchos expertos, pero simplemente, digamos, es importante reconocer que hay varias formas de construir en tierra, ¿no? O sea, uno puede pisar la tierra, uno puede poner la tierra pues, sobre una estructura de palos y madera, uno puede hacer ladrillos de tierra no cocida o puede cocer el ladrillo, ¿no? Esas son como las formas en que Que nos vamos aproximando. tradicionalmente igual ya se desarrollaron, Claro, son las formas de construcción, son claro. las formas de construir. Entonces, digamos que sobre los ladrillos como tal, entendido el ladrillo como un elemento que va al Cocido. fuego, cocido, que tiene unas resistencias, etcétera, digamos, en nuestro territorio no se utilizaba, pero hay unas crónicas muy bellas de Cortés, donde narra que en el mercado de Tenochtitlán se vendía ladrillo cocido. Imagínese esa cosa tan interesante, porque implicaba que no solamente pues eran los excelentes alfareros, sino que habían llegado a dominar pues la técnica de la cocción del barro. O sea, la gran complejidad del barro es a qué temperatura tengo que llevarla para que efectivamente tenga una resistencia.
En Colombia, pues cuando llegan los españoles no encuentran unas maravillas en alfarería. Eso sí, pues es innegable que nuestra tradición alfarera es interesantísima, pero no una utilización del barro cocido como elemento constructivo. Entonces, particularmente en la sabana de Bogotá, descubren que hay condiciones para construir pues, a la manera que ellos lo conocían y las condiciones están dadas por la existencia de arcillas y de una matica que en Boyacá la llaman la chirca, Mm, que le da origen al chircal. Esta mata, que es el retamo nuestro de monte, pues que está dentro del monte, tiene la ventaja de que logra elevar la temperatura a 650 grados. ujú. Ello permite hacer algunas cosas de cerámica cocida que no necesariamente tienen la resistencia de un ladrillo, pero que son, digamos, un poco la base de, el ladrillo en nuestra historia. Pues obviamente, digamos, cuando llegan los españoles y se encuentran con estas posibilidades, entonces se crean los famosos chircares. O sea, Pero de ahí viene, ya se estaban claro, llevando a temperatura acá antes de que claro. llegara la conquista. Es decir, cuando ya los españoles encuentran esto, entonces empiezan pues a hacer el chircal, que durante, digamos, la época de la colonia era interesante porque era tanta la necesidad que tenía la ciudad de tener madera que se constituye la mitad de la leña. Es decir, parte de los aportes que iban a hacer los indígenas era el traer leña. Y un chircal, como todos aquellos que se hicieron al pie del cerro, en San Cristóbal, en Suba, pues generalmente son muy, muy de ladera. Fundamentalmente era muy parecido a lo que uno se encuentra actualmente en Boyacá, un hueco en la tierra, como de unos 3 o 5 metros, pues no de una altura no muy profunda, donde se va pisando la tierra hasta que adquiere la consistencia, pues la arcilla con agua hasta que adquiere la consistencia y luego se llevaba al horno. Ese fue un poco como el origen de nuestro ladrillo. No solamente en la sabana, sino también en otros sitios como Cartagena, Popayán, bueno, todos tuvieron como sus propias fábricas pues muy artesanales de ladrillo. Y no solamente se dio entonces el ladrillo, sino también elementos como la teja. Claro, todo el tema cerámico, o sea, la teja, digamos, los tablones y un poco, digamos, la construcción durante la colonia, pues el ladrillo ocupó un papel fundamental, pero se envió, digamos, em, combinado con otros materiales. Realmente, pues, si uno lo mira, pues la gente construye con lo que tiene cerca, o sea, porque, pues, es la única manera de poder Son las desarrollar herramientas a realmente. mano. Pues claro, obviamente ya no en ese momento, pues, que tenemos este tema de la globalización, pero, pues, uno sí empieza construyendo con lo que tiene al lado. Entonces, pues, en Colombia finalmente construimos en piedra, que tampoco teníamos demasiada. Entonces, finalmente la piedra se utilizaba para los cimientos y los sobrecimientos, y luego íbamos combinando técnicas, ¿no? Esto en la colonia. En toda la colonia, la tapia pisada, con el ladrillo, no sé qué, y el ladrillo se utilizó, digamos, para algunas cosas estructurales, por ejemplo, los arcos, los quicios de las ventanas, los dinteles, etcétera. Y generalmente, bueno, obviamente las tejas, porque eso sí, pues sin duda todos nuestros tejados fueron hechos en cerámica. Traídos de toda esta cultura morisca que ya venía con los españoles, Claro, lógico. Obviamente, pues digamos, este fue un poco este conocimiento importado, esta mezcla de cosas que se juntaron ambos que conocimientos. se juntaron ambos conocimientos. Y entonces el ladrillo empezó a ser muy importante, pero fue, digamos, de alguna manera siempre estuvo no, detrás de bambalinas, ¿no? No tuvo el protagonismo que tiene en este momento, porque claro, obviamente por la mezcla de materiales, que aquí se mezclaba pues eh, todo tipo de cosas dentro de un muro, el ladrillo siempre estuvo encalado detrás, digamos, de los muros de cal, de los muros Y encalados, era etc. enchapado con otros materiales. Muchas veces se le enchapaba, particularmente, digamos, en las partes bajas, en los zócalos, pues porque, claro, ¿De la piedra? obviamente se empezaba pues a dañar, etcétera, toda la cosa. Eh, pero digamos que sí hubo algunas ciudades donde se empezó a dejar a la vista, ¿no? Buga tiene una obra, digamos, colonial tardía muy interesante con el ladrillo. eh, Algunas iglesias se hicieron de ladrillo, particularmente las franciscanas, que se dejan a la vista, no por nada diferente a pobreza. Entonces, bueno, fue, digamos, la estructura de la arquitectura colonial en nuestro territorio. ¿Cuándo se empezó a dar eso del estatus al lucirse con el ladrillo?
Sí, hay unas investigaciones muy interesantes que hablan además de cómo los distintos materiales empezaban a clasificar justamente el estatus o la pertenencia social de alguien frente a las construcciones que hacía. Entonces se decía que el bareque, que es de origen prehispánico, pues era, digamos, la forma de construcción de los campesinos, de los obreros, es decir, de las clases menos pudientes. La tapia pisada, pues digamos, ya era de las clases medias, etcétera, y cuando ya se podía tener acceso a un buen ladrillo, pues usted ya era de de un estrato social diferente. Es muy interesante que el ladrillo, adicionalmente a todo el tema de las construcciones, digamos, de vivienda, la construcción de iglesias, etcétera, también se utilizó para infraestructura. Entonces empezaron a hacer puentes en ladrillo a partir de bóvedas, de técnicas mixtas, etcétera. Que hay una historia que yo sé que a usted le gusta mucho, Sí. de los primeros puentes que se hicieron. A partir de 1640, el rey de España pues estableció que había que empezar a construir ladrillos, pues finalmente estábamos en un territorio de agua, teníamos que empezar a construir unos puentes que nos permitieran unirnos, y en 1664 se hace el puente sobre el río Fontibón, que se llama el río de Nuestra Señora de Atocha, y que tiene una historia bellísima porque es dentro de esta leyenda, estas leyendas populares de la construcción de la ciudad de Bogotá, pues se dice que había una mujer muy bella que se llamaba doña Josefa Orrego de Olaya, que era hija de uno de los primeros conquistadores y parece que era una belleza, pues así, una mujer lindísima, de las primeras criollas nacidas. Y pues claro, atrajo mucho la atención de muchísimos de los señores De los caballeros. que llegaron acá. Entonces su papá, que había venido, digamos, de los primeros conquistadores, Antón de Olaya, decidió llevársela para la finca en Mosquera, un poco para evitar pues este asedio permanente, ¿no? Etcétera, toda la cosa. Y uno de sus admiradores era el alcalde de Bogotá, entonces se dice que él fue el que mandó a construir el camino, que actualmente es la calle 13, y el puente. Ahora, lo triste es que no se casó con él. Ah, pero bueno, Pero bueno, podemos decir que la calle 13 es un acto de amor. sí, Se como todo lo que construyó. se hace en ladrillo. Exacto. Bueno, después también se empezaron a utilizar en construcciones de poder, o sea, de instituciones, pero seguía Sí, siendo el material que no se mostraba. el material un Y se poco importaron escondido. entonces una cantidad de estilos arquitectónicos Mm, que se llevaron a cabo con este material un material. poco por detrás. ¿Cómo es esto? Claro, es que digamos un poco que cuando nos vimos pues enfocados al tema de la independencia, no solamente fue una independencia en términos políticos, sino también en términos estilísticos, en términos tecnológicos, en términos culturales, en referentes. Y empezó, digamos, lo que algunos denominan la arquitectura republicana y otros autores la llaman más como la arquitectura de la transición, ¿no? Porque es un poco como el paso entre esta tradición colonial y la arquitectura moderna, porque realmente es un periodo interesante porque tuvo muchas cosas, pero creo que lo que los une a todos es que es neo, ¿no? Entonces es el neogótico, el neoclásico, o sea, no era realmente, digamos, un estilo, sino una aproximación a cómo debía ser la ciudad y cómo debía ser la arquitectura que reflejara esta nueva situación política, social, etcétera. Entonces empiezan a aparecer pues obras fantásticas, la Catedral de Medellín, que es de las primeras obras realmente grandes que se hacen en ladrillo a la vista, Por dentro y por fuera. por dentro y por fuera, pero no solo por dentro y por fuera como en chapa, etcétera, sino como un tema estructural. O sea, realmente esta es una catedral hecha de ladrillo. ¿Qué estilo tiene? Entonces, Pues importado. ¿qué tiene que parar? ¿Qué estilo tiene? Ay, eso es como un románico, o sea, no, Sí, lo que quiero decir es, claro, no, hay un referente importado sí, que se adapta un sí. poco a lo regional. No, y es que la Iglesia Católica empieza, digamos, a traer los neogóticos. Entonces, no sé, tenemos Lourdes. la Chapinero, Lourdes, sí, todas estas que empiezan a ser, pues, a tener como una cara muy europea, Claro. mientras que el poder empieza a vestirse. Creo que eso lo debe decir muchísimo Carlos Niños siempre, que realmente tiene tal vez una de las investigaciones más interesantes en ese sentido, pero el poder se viste de neoclásico. Entonces empezamos a tener obras como el Capitolio.
Con sus con columnas. sus columnas, con sus grifos, con toda esta presencia así sobre la plaza, etcétera, que aunque aparentemente está hecha en piedra, en el fondo de su alma sigue siendo de nuestro humilde ladrillo. Es decir, son construcciones que a pesar de todo el vestido que se les pone, toda la caracterización, mejor dicho, esta forma de reflejar nuevas ideologías, entonces vuelve a ser de ladrillo sin importar pues cómo se le vista por fuera. ¿Qué sigue pasando con el ladrillo en Bogotá, por ejemplo, en las ciudades colombianas? ¿Qué sigue Eso es pasando? de las historias más bellas, porque entonces, digamos, cuando ya abandonamos esta tradición pues, digamos, española y estamos buscando nuestros propios referentes, Viene lo Tudor. claro, viene lo Tudor, pero antes de lo Tudor Ah, empiezan okey, a pasar cosas también muy interesantes, y okey. es, por ejemplo, la comprensión de que el ladrillo es un elemento supremamente importante y de que no se puede seguir haciendo de la manera artesanal que se está haciendo. Llegan los hornos Hoffman, que para nosotros son importantísimos, y estas pequeñas fábricas artesanales, los chircales, que además estaban muy relacionados, digamos, a una economía de la pobreza, ¿no? Ya empiezan a volverse empresas serias, entonces empiezan a aparecer la ladrillera Calvo, la ladrillera Gaitán, que ya no solamente producen ladrillos, sino que además ya no es la chirca que da los 650 grados, sino que ya el horno Hoffman lo lleva a los grados que tiene que tener y se produce un ladrillo muchísimo mejor. Más homogéneo, más Claro, resistente. se empieza además a sacar con medidas precisas, no sé qué, y empieza además a tener un diálogo muy bonito porque se produce el ladrillo, pero entonces también la ciudad empieza a adaptar sus propias normas a este ladrillo. Entonces aparece, por ejemplo, una ordenanza en 1902 que establece que se debe utilizar el ladrillo para la construcción y establece las medidas del ladrillo que corresponden a las medidas que están produciendo las ladrilleras en ese momento. Ujú. Empiezan a ser, pues, no solamente ladrilleras tecnificadas, sino que también empiezan a tener un trato social distinto con sus trabajadores, ¿no? Ya no es el trabajador, digamos, solo, etcétera, sino que ya empieza a haber una profesionalización, empiezan a haber obreros como tal, las mujeres empiezan a ser parte, o siempre han sido parte, pero empiezan a ser reconocidas como parte de esta producción de ladrillo. Y entonces hay una industria muy interesante que ya empieza pues a darnos las posibilidades de construir de otra manera. Y ahí aparece algo que a mí me parece fantástico. Es decir, yo creo que la década, digamos, yo creo que entre 1910 y 1940 a esta ciudad, pues sí a este país, pero pues particularmente a Bogotá le pasaron cosas maravillosas. Pues que empiezan a aparecer elementos tan importantes como la utilización del ladrillo para la construcción de hospitales como el San Juan de Dios. O sea, el actual San Juan de Dios, pues que estamos en proceso de restauración, pues está hecho desde esta lógica de los pabellones franceses, de la, digamos, de la medicina que utiliza el espacio libre, el espacio abierto como parte de la curación, que digamos, Entonces está, además rodeado de claro, espacios verdes porque se tiene claro, en cuenta que es parte de eso. sí. Entonces empieza a aparecer eso, empieza a aparecer Francisco Paul en Medellín, bueno, empiezan a aparecer una serie de cosas súper interesantes en la arquitectura hospitalaria. Y en la arquitectura, digamos, en la vivienda, que es muy bonito, pues empieza a aparecer la arquitectura Tudor, el Tudor bogotano, que es algo absolutamente fantástico. Fantástico. Pero viene de la mano también con un cambio en las políticas públicas de la ciudad. Aparece la Oficina de Obras Públicas, que es la primera que empieza a reglamentar cómo debo construir yo. Es decir, ya no es un problema, pues claro, aquí existen las leyes de India, las formas como se trabaja tradicionalmente la ciudad, etcétera, pero aparece la Oficina de Obras Públicas, además con un austriaco, entonces empieza pues como esta necesidad de entender que cuando yo voy a construir tengo que tener unas reglas de juego, tengo que sacar una licencia de construcción, tengo que presentar unos planos y pues obviamente debo pues tener unas Obtener unos permisos. sí, obviamente. Y entonces
la ciudad empieza a cambiar, pues de esta ciudad que teníamos centralizada, no solamente en Bogotá, sino en la mayor parte de los cascos coloniales, pues durante 4 o 5 siglos nos mantuvimos en el mismo espacio, pero la ciudad empieza a expandirse y empieza a haber otras formas de habitar la ciudad. Ya no es el muro cerrado, donde el área verde está al interior de la manzana, pues como en las calles coloniales, etcétera, sino que ya empezamos a decir, oiga, la ciudad tiene que ser verde, la ciudad tiene que tener otras cosas, y empiezan a aparecer los antejardines, que están muy asociados a esta arquitectura Tudor. De hecho, no es solamente la arquitectura, sino la ciudad. Entonces el antejardín existe, empieza a aparecer como normatividad, pero también el jardín posterior. También el jardín posterior, obviamente. Entonces eso da una morfología específica para las manzanas. Claro, pero es que además es toda la posición del higienismo, ¿no? Es decir, es esta cosa de que, pues, en la década del 30 entra todo un movimiento, el que debemos ser higiénicos, eso tiene que ver, pues, ellos se empieza a relacionar con que ya no se puede hacer chicha, con que ya necesitamos hacer mejores acueductos, mejores servicios, que además también están relacionados con la historia del ladrillo, porque entonces empiezan a aparecer fábricas como Moore, perdón, sí, como Moore, Sí. que empiezan a hacer, pues, cerámica vitrificada que se utiliza para hacer, digamos, las conducciones de aguas negras. En fin, hay una cantidad de cosas, ¿no? Y Eso no como se puede ornamento modernizar. también se empieza a utilizar esa arcilla vitrificada, Sí, también, ¿también? también, claro. Ujú. Sí, y pues como te digo, entonces empieza esta arquitectura y ahí pasa una cosa fantástica, y es que empiezan, uno, los barrios que están pensados, digamos, como tal. Un ejemplo maravilloso en Bogotá es la Merced o la Magdalena, pero tomando el ejemplo de la Merced, en la Merced pues hay una especie de reglamento. ¿Tú quieres hacer tu casa aquí? Claro que sí. Tengo lotes de estas y estas características, entonces empiezan las empresas pues urbanizadoras, pero tú tienes que hacer tu casa de acuerdo a estas condiciones y tienes que presentar unos planos y no sé qué. Los primeros planos que empiezan a llegar, pues empiezan a llegar, digamos, o por catálogo o mandados a hacer a Inglaterra o ese tipo de cosas. Por encargo. Claro, obviamente. Hay una historia bonita. Y ahí hay una historia muy bonita y es que pues este fenómeno no solo se da en Bogotá, sino también en Medellín. Entonces cuentan que dos señores muy elegantes se encontraron alguna vez en el Club Unión en Medellín y pues los dos charlando descubrieron que ambos tenían casas tipo inglés, ¿no? De ladrillo, de a Que la vista, querían no sé qué. construir No, casas. las tenían, Ah, ya las las tenían, tenían. toda la cosa, pero charlando un poco más a fondo, descubrieron que las habían mandado a hacer a la misma firma de arquitectos en Londres. Y el uno descubrió que le habían mandado, el de Medellín, una casa que era muy grande para su lote y el otro descubrió que le habían mandado una casa que era muy chiquita, pues se habían invertido las casas, o sea, ¿no? Habían enviado Habían enviado los planos de listado. manera invertida. Pero esto es muy lindo porque es cuando empiezan, mejor dicho, cuando se asume la profesión del arquitecto, ¿no? Yo mando a hacer la casa a un arquitecto. Y empiezan entonces a aparecer las firmas de arquitectos. Claro, una firma porque yo requiero una firma que me represente ante esta nueva, Normalización. sí, ante esta entidad que me está pidiendo que le dé unos planos Sí. y que estén firmados por un Profesionales, arquitecto. sí. Claro, que se responsabilice, que tengan unos cálculos, que tenga una cantidad de cosas, que se sepa cómo son los materiales, etcétera. Y ahí empiezan a aparecer las firmas. Algunas vienen, o sea, por ejemplo, Casanovas Mannheim, que es una firma muy interesante chilena que hace gran parte pues de la ciudad de ladrillo de la década del 30 en Colombia, pero empiezan a aparecer también las firmas colombianas. Firmas que en principio pues asumían los planos que les enviaban, los armaban, pero que poco a poco empezaron, digamos, a hacer sus propios diseños y que fueron un poco la base de algunas de las grandes empresas constructoras de Colombia. Es el momento donde se crea Ospinos, es el momento donde se crea, donde se empieza Cuellar, Serrano Gómez, etcétera, que empiezan pues a construir esta ciudad y a pasar, digamos, ya de este tema del Tudor hacia la nueva modernidad. Porque ahí aparece algo que es fantástico. Es un momento bellísimo en la historia de la arquitectura en Colombia. Y es como que todos los astros se alinearon, como que todo Ah, sucedió cuando tenía que suceder. Y es, empieza la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, importantísima. Aparece la revista Pro,
que proa pues fue como la gran ventana al mundo que tuvieron los arquitectos en ese momento, era entender, digamos, que había otras formas. Claro, las formas del modernismo no son fáciles cuando uno tiene como este referente de la casita Tudor inglesa, pues es muy fácil relacionarse con esa imagen, ¿no? Pero cuando empiezan a llegar todas estas imágenes De un la poco modernidad. abstractas del Sí, modernismo, no sé qué, pues Proa empieza también a ser como el vehículo a través del cual sí, nos esta acostumbramos a información, ver. claro. Claro, lógicamente. Y la otra, que es muy interesante, la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Digamos que cuando empieza a agremiarse, pues, digamos, los miembros de la profesión y empiezan también de alguna manera a conversar en torno a qué debe ser la arquitectura en Colombia. ¿Cómo es que es este modernismo nuestro? ¿Cómo es que yo traigo todas estas cosas que aprendieron Germán Samper, Rogelio Salmona, pues que habían estudiado fuera de Colombia, pues como muchos otros que venían de trabajar en el estudio, del estudio Le Corbusier, etcétera, y que llegan, digamos, con una cantidad de ideas con respecto a la modernidad, a cómo es que se debe habitar en la modernidad, y se encuentran también con una cantidad de referentes culturales, constructivos, con el ladrillo, con una cantidad de cosas que forman parte de su tradición, que forman parte de nuestra tradición, que nos facilitan de alguna manera la construcción de la ciudad y empieza lo que los argentinos llaman la modernidad apropiada, ¿no? Es un término que se utiliza en Argentina, pero yo creo que en Claro, que Colombia es muy además, válido. además es un término muy acorde con eso, es traer un estilo y hacerlo propio. Exactamente. Bueno, la modernidad es un movimiento, pero Sí, está bien, pero de alguna manera yo creo que eso es lo que le da paso a esa arquitectura fantástica que tuvimos nosotros a mediados del siglo pasado, del siglo XX, donde, bueno, yo creo que es el capítulo de Rogelio Salmona, pues, estoy no segura que los importa, van a desarrollar. es un personaje que todos tenemos como referente y se ha nombrado en este podcast casi que en todas las Claro, entrevistas porque es innegable su aporte a la ciudad. Y Fernando correcto. Martínez, Fernando Martínez, el mismo Germán Samper, bueno, en fin, hay una cantidad de arquitectos que son importantísimos, digamos, dentro de la construcción de nuestra modernidad, pero que adicionalmente trabajan el ladrillo, de otras, mejor dicho, de maneras distintas, pues, o sea, de la exquisitez de un Fernando Martínez Sanabria frente al uso del ladrillo, a, digamos, la rigurosidad del pajarón Bermúdez, o sea, hay como una cantidad de cosas que son muy interesantes de cómo trabajamos el ladrillo, digamos, en esa época. Y algo que a veces se nos olvida porque cuando hablamos, digamos, de la arquitectura de la última mitad del siglo XX en Colombia, nos quedamos a veces un poco con la vivienda o nos quedamos con los edificios institucionales, digamos, como muy reconocidos, y se nos olvida que también tuvo una incidencia muy muy interesante sobre la vivienda popular. Yo creo que hablábamos en algún momento, Carolina, de cuando Rogelio Salmona dirigió un equipo en el INSCREDIAL, en el Instituto de Crédito Territorial. Entonces, tenían una especie de laboratorio de investigación sobre cómo hacer vivienda y desde la vivienda cómo hacer ciudad, digamos, para pues, una ciudad que estaba cambiando, ¿no? Unas ciudades que estaban dejando de ser pequeñas ciudades, bueno, luego estas ciudades donde se expandían con los barrios de los ricos, ¿no? Toda esta cosa, a entender pues, que se nos estaba convirtiendo el país, estaba dejando de ser rural a convertirse en había urbano, una migración muy importante de la provincia a la ciudad. por supuesto, Y además era una población calificada, que venía a claro, estudiar, jóvenes que venían a estudiar claro. a Bogotá. De todo, es decir, esto venía no solamente desde, digamos, pues, desde el campesino desplazado, etcétera, sino efectivamente, ¿no? Estas nuevas generaciones que estaban viniendo a construir unas familias, a construir unas profesiones, etcétera, y que necesitaban vivienda. Entonces empezaron a aparecer proyectos absolutamente fantásticos, pues digamos, el taller de Rogelio, pues lo codirigía Hernán Vieco, y en él trabajan personajes muy interesantes, como por ejemplo Roberto Gómez Dávila, estuvo en Sevillas de Murcia, estuvo Tu mamá, Cecilia Álvarez, mi mamá, ¿sí? MC. Y pues, digamos, empezaron a hacer experimentación sobre la vivienda popular. Y lo más lindo es que también fue una vivienda hecha desde el ladrillo. Y Entonces con, aquí nació Timisa, ahí nació está. Nisa, nació Sí, Modelia.
Claro, pues digamos que Modelia y Niza son, digamos, parte de otro fenómeno, ya Ok, hablamos del Banco Central ok. Hipotecario, pero estos proyectos como Tiniza, Experimental Kennedy, Quirigua, bueno, una cantidad de Con una, barrios de estos. intención un poco más popular. Claro, esos Ok. estaban hechos hacia lo popular, es decir, realmente eran para estas personas que estaban llegando, digamos, muy desplazadas, pues tenían algo que era muy lindo y era como esta indagación de cómo hacer para que alguien que toda la vida había tenido un hábitat rural, que no estaba acostumbrado, digamos, a la convivencia urbana. Ni al espacio comunal. Claro, era un poco, ¿cómo hago yo para alguien que ha vivido toda su vida, pues, en una casa, ahí sí, que no queda cerca a la casa de otro, que tiene patio, que tengo gallinas, que es una casa productiva, bueno, etcétera, etcétera, con estas condiciones, ¿cómo lo traigo a vivir a Bogotá y no lo meto, digamos, dentro de un gran edificio de, no sé, 30 pisos con un ascensor? Porque simple y sencillamente, pues no lo va a entender. Entonces era toda esta experimentación e hicieron cosas supremamente importantes y siempre el ladrillo fue protagonista porque además el ladrillo era una forma, digamos, era un material que se encontraba en todas partes de Colombia y había mano de obra muy buena y calificada que rápidamente podía hacer. Eso mismo lo utilizó muchísimo la Caja de la Vivienda Popular con temas de autoconstrucción, porque Sí, pues claro, con el ladrillo, pues todo el mundo sabía poner un ladrillo y si no era fácil aprender, ¿no? sí. Entonces, digamos, eso fue pues una cosa muy importante y la otra fue el Banco Central Hipotecario, que el Que Banco somos beneficiarias, hijas de sí, parejas que fueron beneficiadas por esos créditos. claro, lógico, porque es que era esta, esta lógica, digamos, de las familias jóvenes profesionales y entonces de un banco que daba créditos justamente para ese tipo de personas. O sea, empezaron a aparecer los créditos hipotecarios. Entonces aparecieron barrios maravillosos, no sé, Niza, Modelia, bueno, Modelia es de Masuera, pero no sé, La Esmeralda, o sea, propuestas, digamos, de cómo estas nuevas familias de las décadas del 60, el 70 y aún de principios del 80, pues estaban creando sus familias, Y creando barrios, la creando vida de barrios, barrio. comunidades, es decir, mejor dicho, usted pues uno jugaba en la calle, era el Subíamos, amigo del montábamos en el barrio, árbol en el montaba en parque. bicicleta, o sea, todo, y además eran, digamos, unas formas muy bellas de hacer la ciudad desde la lógica del barrio. O sea, no desde esta lógica, pues, de los grandes conjuntos de edificios que se estaban haciendo en otros lugares del mundo, sino el pequeño barrio, ¿no? La pequeña comunidad, el pequeño parque, Y la tu pequeña mamá, iglesia. MC Hijas, Ujú. hizo el trazado de Niza. ¿Cómo fue esto? ¿Cuáles fueron como los...? Ujú. Porque es que Niza tiene un fenómeno muy especial que lo protegió y Mm, fue precisamente el tejido laberíntico de las vías que tiene Niza. Lo sí, protegió del comercio, lo protegió de que atravesaran, digamos, el transporte público dentro del barrio. de acuerdo. ¿Cómo fue esa concepción de ese barrio? Bueno, digamos, mi mamá no es, Luisa tiene varias etapas, mi mamá no estuvo en las originales, pero digamos, tienes toda la razón en que el gran éxito de Niza es como esta cosa confusa de las calles que se cierran, de los parques que aparecen, de las pequeñas manzanas, porque pues, no es la manzana totalmente, sino el antejardín, el Y jardín, o nunca ha sea, cambiado su proporción, la altura no. no se ha protegido muy bien a través de los Pues, años. de hecho, eso llevó a que lo declararan como sector de interés cultural en Bogotá. Mm, Pues que es muy bonito porque Bogotá es una ciudad que reconoce arquitectura, digamos, no muy antigua como parte de su patrimonio. Y, digamos, mi mamá estuvo en Misa 8, que fueron, digamos, estos edificios que quedan sobre la 127. Y ahí hay una cosa que es una historia que a mí también me parece fantástica. Digamos, eh, pues MC y Cecilia tenían una empresa de arquitectas mujeres, digamos, donde le dan muchísimas oportunidades también a las estudiantes de la Universidad de los Andes. Yo creo que la mitad de los estudiantes de la Universidad de los Andes pasaron pues por la oficina de ellas. Además, de hecho, cuando se hacían concursos no se hacían en la oficina, se hacían en mi casa. O sea, yo crecí entre concursos de arquitectura, mi papá agarraba su maleta y se iba para la finca. O sea, esto era, se invadía el mundo de arquitectura y MISA 8, pues claro, era el momento en que la sociedad hacía la Sociedad Colombiana de Arquitectos hacía los concursos de manera anónima. Entonces uno iba, entregaba sus planchas, le ponían la XXR no sé quién, entonces el un jurado, seudónimo. claro, el jurado pues iba y no sé qué, y se leía el acta. Y entonces cuando leyeron el acta de lo de MISA 8,
ganadores, Las mujeres. Álvarez, Illas y Murcia. Pues ahí pasaron dos cosas. La primera, que se levantaron varios arquitectos del auditorio en señal de protesta, porque ellos decían, estamos hablando de los 80, o sea, no estamos hablando muy atrás. Ayer. Ayer se levantaron diciendo que las mujeres, que ellos no creían que dos mujeres estuvieran en capacidad de liderar una obra de vivienda tan importante como Nesa 8. Cosa que aprovecharon ellas no solamente para, digamos, llevar la oficina, las arquitectas, sino para involucrar ingenieras. Y sobre todo algo que a mí me parece muy bonito, fue las primeras obras donde hubo maestras de obra, Mujeres. mujeres. Y la otra es que, pues, siempre se llevaba el contrato para que se firmara y mi mamá no quiso firmar el contrato porque decía, rayita para llenar, varón mayor de edad. Evidentemente ella dijo, no, qué pena, a mí me cambian el contrato. Yo no soy varón. Entonces, y tocó ir y cambiar el contrato porque nunca se imaginaron que una mujer pudiera estar representando a la firma que se había ganado un concurso de esas características. Entonces, y ese es un proyecto también hecho en ladrillo, que además es de los primeros que utiliza energía solar. Claro, al principio era terrible. Yo creo que nadie que haya vivido ahí durante los primeros 5 años se pudo bañar en agua Claramente caliente, que claro, pero tiene paneles solares en el último piso. sí, pero digamos fue, digamos, parte de esta construcción de esta ciudad del ladrillo que fue cambiando. Y bueno, pues empezaron a aparecer obras maravillosas. Sé que también van a hablar pues con Jimena Samper en algún Claro, momento. Soledad con subsidio. Sí, pero empiezan a aparecer cosas tan fantásticas como la ciudadela con subsidio. O sea, es que cuando uno dice pensar que en Colombia, en Bogotá, uno tiene la oportunidad de vivir en una obra tan bella como Ciudadela con subsidio, hecha en ladrillo, digamos, pensada no como una arquitectura de élite, sino como una arquitectura popular, pues realmente ahí es donde uno dice, definitivamente la arquitectura en Colombia es ladrillo, es fantástica. O sea, la posibilidad que nos ha dado el ladrillo de tener una ciudad naranja, llena de luz, pero también una ciudad igualitaria, porque estoy segura de que el millonario más importante de Colombia tiene una casa de ladrillo a la vista y en Ciudad Bolívar hay unas casas fantásticas en ladrillo a la vista. Ladrillo de alguna manera nos iguala, De alguna manera responde a las necesidades de todos claro. y hace que todos seamos, hay una igualdad ahí. ¿Mm? Desde la conservación y desde la renovación, hay un par de edificios importantes que se han conservado, hechos en ladrillo. ¿Me querías hablar de las cavas? Ay, sí, De digamos las que cavas y uno las de paredes. las grandes, mira que uno de los grandes retos que estamos teniendo en este momento desde la conservación del patrimonio es que hemos entendido la importancia del ladrillo. Ujú. Hemos declarado obra en ladrillo. Pues la obra de Rogelio y Salmona no solamente está declarada a nivel nacional, sino que el Ministerio de las Culturas junto con la Fundación Rogelio y Salmona están mandando el expediente a UNESCO, digamos, para su reconocimiento a nivel mundial. O sea, eso ya es una cosa importantísima. Pero a pesar de que lo tenemos reconocido, a pesar de que sabemos la importancia, estamos teniendo dificultades en su conservación y Ujú, son dificultades normativas y técnicas. ujú. Unos muy interesantes ejemplos de recuperación de, digamos, de un sector que se hizo en la década del 90 fue cuando se intervino el Centro Internacional en Bogotá y una de las cosas bellísimas que había era la antigua fábrica de Bavaria, que estaba hecha en ladrillo, que se llaman además Las Cavas y Falcas. Y esa fue una obra que recuperaron con muchísimo rigor y con mucho, digamos, con mucho cuidado del detalle y además con una enorme sensibilidad, Rafael Gutiérrez y Pepe Cerón, José Leopoldo Cerón. Y digamos, es uno de nuestros referentes. Pero en este momento que estamos abocados, por ejemplo, a la restauración del San Juan de Dios en Bogotá. La restauración del San Juan de Dios yo creo que es la obra más importante que se va a hacer de recuperación de patrimonio en América Latina, de un conjunto hospitalario, de una arquitectura de una calidad única, porque los pabellones franceses, pues hechos en ladrillo, son maravillosos, y sin embargo, seguimos teniendo, digamos, una falta de comprensión de cómo hacer esa recuperación del ladrillo. Claro, las normas de sismoresistencia no nos obligan, digamos, a Se reforzar. modernizaron y Claro, ya estas edificaciones están un poco atrás
en la norma. Claro, están un poco atrás en la norma, a pesar de que muchas de ellas están construidas con unos estándares increíbles Y siguen ahí en pie y siguen en pie. y están sanas. Pero no solamente están sanas, sino que se puede haber caído medio Bogotá y ellas siguen paradas. Sin embargo, la norma obliga, digamos, a hacer intervenciones importantes en temas estructurales. Es decir, en este momento yo creo que además de el San Juan de Dios, que pues es tal vez la obra más importante y más grande que se está recuperando en ladrillo, no sé, por ejemplo, la Secretaría de Educación está restaurando 3 colegios que también son importantísimos, entre ellos el Agustín Nieto Caballero, que queda en la Plaza España, que también tiene, digamos, una gran proporción de su manufactura en ladrillo, pues de Alberto Manrique Martín. Y es difícil, ¿no? Porque entonces es tener que coger estos muros de ladrillo y no sé, y meterlos pues con pantallas que los refuercen o hacer, digamos, estructuras que terminan convirtiendo, que le quitan al ladrillo de alguna manera su capacidad portante. En fin, es decir, ahí tenemos una conversación que debemos evolucionar para poder realmente recuperar nuestro patrimonio cultural. ¿Cuáles son esos retos a futuro? ¿Qué pasa con todas estas edificaciones? ¿Cuáles son esos retos de conservación? Pues yo creo que el reto principal está en el tema, digamos, de la norma sismo resistente, sin duda, pero también algo que está haciendo la empresa de renovación urbana de Bogotá, Renovo, que es en el reuso de las edificaciones. Es decir, estamos obviamente en un momento donde, claro, estamos todos preocupados por los temas ambientales, etcétera. Y realmente yo creo que una de las posiciones que es más seria en términos ambientales es la recuperación de patrimonio. O sea, cuando uno demuele un edificio, ¿qué carga de CO2 está manteniendo? Cómo está haciendo, pues, digamos, cómo está disponiendo de sus residuos. O sea, hay una historia de un barco que va por el Hudson con, va y viene como si fuera pues el barco de 100 años de soledad con los escombros de un edificio que se demolió, que nadie los quiere recibir. Es decir, no podemos seguir construyendo y demoliendo. Tenemos que Ujú. entender que podemos rehusar las cosas y sobre todo cuando tenemos arquitectura tan maravillosa como la que tiene Bogotá. Es que a uno le da tristeza, no sé, encontrar estos edificios fantásticos de la década del 80, de la década del En 90, la 13 y en la décima, o los de la que están guerra, fantasmas, que están son olvidados. fantasmas. Claro, y que tendrían unas potencialidades enormes en una ciudad que necesita realmente pues, generar condiciones de vivienda digna, revitalizar los centros, revitalizar sectores, etcétera. Pues es importantísimo poder hacer el reuso. Entonces, digamos, ahí es un poco la indagación que creo que está haciendo, pues no solamente las entidades públicas, sino también los privados, es cómo logramos un equilibrio entre esto que nos está exigiendo la norma, esta cosa fantástica que tengo ya construida y que quiero reutilizar. Estas familias que son un poco como las nuestras de hace años, pero que ahora son estas nuevas familias que quieren, digamos, habitar en sectores cercanos a su trabajo, que no les queden tan lejos. La ciudad de los 10 minutos. Exactamente, qué delicia ¿Por qué poder. irnos a los extramuros cuando podemos renovar en los centros? Claro, pues cuando podemos reutilizar esta maravilla de edificaciones que tenemos. Imagínense la posibilidad, por ejemplo, de habitar un edificio de Cuéllar Serrano Gómez en un sitio, no sé, como la 11, la décima, la 13, o aún en sectores como la 92, pues ahí se necesita una reflexión sobre cómo recuperar, digamos, el protagonismo del ladrillo y no seguir, digamos, teniendo que ir en contra de las propias características del ladrillo para rehusar estos Claro. edificios. Y así mantenerlo a la vista, mantenerlo. ¿No? Y que siga siendo, es decir, y sobre todo que se vuelva factible, ¿no? Porque a veces a uno le da muchísimo dolor cuando, no sé, alguien quiere reutilizar un edificio, el edificio es absolutamente noble, la arquitectura es fantástica, las posibilidades arquitectónicas son maravillosas, pero debo hacer demasiada inversión para poder cumplir la norma. Ahí automáticamente dejé por fuera del negocio a personas que podrían acceder a eso, que realmente lo necesitarían, y encarezco tremendamente los precios. Entonces creo que es una conversación en muchos sentidos, pero creo que lo Se que está sí, dando? ¿Qué entidades están a cargo de todas estas cosas? digamos que el liderazgo lo tiene Renault, Ujú.
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural está haciendo cosas interesantes. Eso mismo, digamos, está pasando en Cali con la empresa de renovación urbana de Cali. Es decir, Medellín también tiene cosas muy interesantes. Creo que estamos todos pensando un poco cómo logro preservar estas joyas que son realmente las que me enorgullecen y ponerlas al servicio de estas nuevas generaciones que las necesitan. Con todos estos arquitectos que utilizaron de manera sistemática el ladrillo con diseños innovadores que estaban llevando a la ciudad a entenderse de manera diferente, con arquitectos como Rogelio Salmona y como Fernando Martínez, que empezaron a utilizar el ladrillo de manera como muy plástica y empezaron a traer de sus estudios anteriores este manejo del ladrillo. ¿Cómo pasó eso en los años 50 con la producción sistemática de ladrillo? Pues ahí empiezan a aparecer un fenómeno muy interesante. Aparecen empresas tan importantes como Santa Fe, como Ladrillera Santa Fe, que mira que ya abandonan un poco el concepto de el chircal, la fábrica, para entrar a ser la ladrillera, ¿no? La industria del ladrillo. La funda en 1955 un ingeniero, José Gómez Pinzón, y logra que la producción de ladrillo se industrialice completamente. Si uno analiza Bogotá, alguien decía que prácticamente el 65% de la construcción en Bogotá está hecha de ladrillo. ¿Cuánto de eso es obra de la ladrillera Santa Fe? Claro. Porque claro, ladrillera Santa Fe además permitió, digamos, por la calidad del ladrillo, que estos arquitectos pudieran expresar plásticamente todas estas composiciones que traían en la cabeza. Yo no me imagino, pues, si no se tiene un ladrillo de una calidad extraordinaria, cómo poder hacer uno de estos muros de Fernando Martínez Sanabria. O sea, creo que eso, digamos, contribuyó en una enorme medida a esta excelente calidad de la arquitectura colombiana, la buena producción del ladrillo en la segunda mitad, pues, o a partir de la segunda mitad del siglo XX en Bogotá y en Por Colombia. ejemplo, las torres del parque respondieron además a la necesidad de tener vivienda en empresas como Bavaria. Y ahí también entra la relación de las torres con las cavas y las falcas. Claro, es que uno camina ese sector y es absolutamente maravilloso porque es el ladrillo en todas sus expresiones, ¿no? Y es el ladrillo conformando ciudad. Porque cuando yo creo que además de la exquisitez y la belleza de los edificios mismos, de los detalles, digamos, el ladrillo, de las formas como se entreteje, de, digamos, del color, etcétera, es también la construcción de ese espacio público en torno a un elemento de ladrillo, la Plaza de Toros La Santa María, y el remate, pues, contra las cavas y las falcas. Es decir, esa es el corazón, la esencia de nuestra ciudad. Ilona, esto es interesantísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todo tu conocimiento y tu trayectoria. Muchísimas Carolina, gracias por estar a acá. ustedes muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otro capítulo de nuestro podcast. Los esperamos para que nos visiten en los demás. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En nuestro próximo podcast escucharemos la parte 1 de la conversación con Enrique Peñalosa sobre la visión de ciudad desde el urbanismo y el espacio público.